Era el 12 de octubre de 2017 cuando Nicolás Torres, un joven ingeniero civil de 33 años, conducía por la carretera 45 rumbo a su casa en Zacatecas después de visitar a su madre enferma en Aguascalientes. Era cerca de la 1:30 de la madrugada. La carretera, aunque transitada de día, por la noche se convertía en una franja solitaria y oscura, flanqueada por cerros desnudos y una nada infinita. No había señal en su celular y el GPS comenzó a recalcular sin cesar. A la altura del kilómetro 223, vio que una señal de tránsito estaba tirada y doblada, como si algo la hubiese golpeado a gran velocidad. No había rastro de coches ni huellas. Al pasar el letrero, el entorno comenzó a cambiar sutilmente. Las luces del tablero del coche parpadearon 2 veces. La música que tenía de fondo, un playlist de jazz instrumental, se distorsionó durante unos segundos, como si la radio estuviera atrapando una señal lejana, casi como un grito metálico ahogado. Siguió manejando, pero algo estaba mal. Muy mal. Lo supo porque comenzó a sentir que el tiempo se dilataba. Había pasado 20 minutos sin ver una sola curva o señal de civilización. El camino parecía estirarse como una cinta de Moebius. A lo lejos, una figura de pie al lado de la carretera le hizo frenar de golpe. La figura no parecía humana. Era esbelta, altísima, con los brazos largos hasta las rodillas. Su piel, o lo que pareciera ser su cobertura externa, brillaba tenuemente, como si reflejara una luz que no estaba ahí. No tenía rostro visible. Nicolás bajó ligeramente el vidrio de su ventanilla, dominado por una mezcla de curiosidad y terror. ¿Está bien?, preguntó con voz temblorosa. La figura giró lentamente la cabeza, pero no dijo nada. En cambio, levantó una de sus manos, larga, con dedos delgados como agujas, y señaló hacia el cielo. Nicolás miró, y entonces lo vio. Un objeto suspendido entre las nubes, enorme y silencioso. No era un avión. No era un helicóptero. Era una estructura triangular con luces parpadeantes de un blanco imposible, flotando como si fuera parte del cielo. Un pitido comenzó a sonar en sus oídos. Agudo. Desesperante. Y en un parpadeo, la figura ya no estaba. El motor del coche se detuvo de pronto. Todo se apagó. El reloj marcaba 2:04 de la mañana, pero Nicolás sintió como si hubieran pasado horas. Trató de encender el motor, pero este solo daba chispazos secos. Afuera, la noche se volvió demasiado silenciosa. No había viento. No había grillos. No había nada. Comenzó a sudar frío. Revisó su celular, sin batería. Pero juraría que al salir de Aguascalientes tenía más del 80%. Tomó su linterna y salió del auto. Empezó a caminar por la carretera, pensando en regresar a pie al último tramo que recordaba con señal. Tras caminar varios minutos, encontró algo que lo paralizó, su propio coche. El mismo que había dejado kilómetros atrás. Solo que ahora, estaba cubierto por una delgada capa de escarcha. Como si hubiera pasado la noche entera ahí. Las puertas estaban abiertas, y su interior tenía marcas. Marcas circulares, en el techo y asientos. Como si pequeñas ventosas se hubieran adherido con fuerza. Nicolás escuchó un zumbido grave y constante. Miró a lo lejos y vio que la carretera comenzaba a iluminarse con una luz rojiza proveniente del cielo. La estructura triangular volvía a descender. Pero esta vez, no estaba sola. Detrás de ella, flotaban 3 esferas pequeñas de luz azul que parecían tener movimiento propio. De la base de la nave principal descendió un haz de luz blanca. En su centro, una silueta comenzó a tomar forma. Era diferente a la figura anterior.
más compacta, con una especie de membrana colgando de sus brazos. Caminaba con pasos deslizantes, sin tocar realmente el suelo. Nicolás retrocedió, pero su cuerpo ya no respondía con normalidad. Cada paso que daba parecía exigirle un esfuerzo monumental. Como si una fuerza invisible lo empujara hacia el haz de luz. Cayó de rodillas. Sintió que su nariz sangraba. La tierra temblaba. Todo en su cabeza comenzó a desvanecerse. Despertó en su coche, bajo la luz del amanecer. Un policía tocaba la ventanilla, pidiéndole que se moviera de la carretera. Nicolás no recordaba nada de las últimas 5 horas. Pero su reloj interno le decía que no había sido un sueño. Su celular estaba de nuevo encendido, marcando la hora exacta, 7:32 de la mañana. Sin embargo, tenía en la galería una foto que él nunca tomó. Era el cielo nocturno, con una figura luminosa triangular flotando en lo alto. La imagen tenía un detalle escalofriante. En una esquina inferior se veía claramente un rostro. El de la figura alta. Mirando directamente al lente. Un año después, Nicolás comenzó a tener hemorragias nasales constantes y lapsos de memoria. Fue a diversos doctores, pero nadie pudo dar una explicación concreta. Un escáner reveló algo más. Un pequeño objeto metálico alojado en su oído interno, que no aparecía en ninguna radiografía anterior. Un técnico especializado le mostró que el objeto tenía una señal débil que transmitía en una frecuencia que no correspondía a ninguna tecnología humana. Desde entonces, cada 12 de octubre, Nicolás sueña lo mismo. El camino. La figura. La nave. Y una voz que le repite en su cabeza: no mires atrás. 1 año y medio después de aquella noche, Nicolás Torres vivía solo, retirado de sus labores de ingeniería. Había vendido su coche y se había mudado a un departamento pequeño en Jerez, lejos del bullicio. A pesar del aparente sosiego, no tenía paz. Cada mes, la hemorragia en su oído volvía. Cada noche del día 12, la misma pesadilla. Pero una mañana, todo cambió. Recibió un correo electrónico sin remitente, con un solo archivo adjunto, una imagen térmica. En ella se veía el contorno de un cuerpo humano acostado, y dentro de su cráneo, 3 puntos de calor anormales. El mensaje decía: no estás solo. Nos están observando a todos. Zacatecas fue solo el principio. Si quieres saber más, ve a este lugar. Y añadía unas coordenadas al noreste del estado. Nicolás dudó. Pero la obsesión lo venció. Las coordenadas lo llevaron a una cabaña abandonada en las faldas del Cerro de la Virgen. La estructura estaba vieja, pero con señales recientes de actividad. En el interior, encontró una mesa cubierta con documentos, fotos antiguas, y un grabador de voz con una sola cinta marcada con las iniciales, PCS. La grabación era de una mujer. Su voz sonaba asustada pero firme. Me llamo Paula Calderón. Fui parte del equipo que investigó la desaparición de 5 personas en el kilómetro 223. Nunca se supo nada oficialmente, pero todos vimos lo mismo. Un cielo abierto. La luz. Las figuras. 3 de nosotros enfermamos al poco tiempo. El resto desapareció o se volvió loco. Si estás oyendo esto, probablemente también te marcaron. Ellos no son lo que creemos. No vienen del espacio. Vienen de más abajo. Esa frase estremeció a Nicolás. ¿Qué significaba de más abajo? Días después, Nicolás fue contactado por una mujer que decía ser la sobrina de Paula. Se llamaba Renata Calderón, investigadora de fenómenos anómalos en la UNAM. Le mostró a Nicolás algo aterrador. Un mapa satelital modificado del Cerro de la Virgen.
Bajo la superficie había estructuras geométricas no naturales. No son túneles mineros, dijo ella. Son perfectos, simétricos y emiten señales cada 48 horas. Creemos que hay una estructura viva o consciente bajo esta región. Lo llaman la cavidad madre. Renata le confesó que varios investigadores del norte habían desaparecido tras intentar acercarse a esas áreas. La mayoría reportaba lo mismo días antes. Sueños compartidos. Sensación de estar vigilados. Y un impulso irrefrenable de volver al lugar. Nicolás reconoció todos esos síntomas en sí mismo. Esa misma noche, Renata y Nicolás decidieron acercarse a una de las entradas naturales al sistema subterráneo, una grieta profunda en el cerro, conocida por los lugareños como la Boca del Diablo. Descendieron con cuerdas y lámparas térmicas. Al llegar a unos 60 metros de profundidad, las linternas comenzaron a fallar. Un zumbido grave volvió a oírse. Nicolás comenzó a convulsionar levemente. Renata, aterrada, sacó un pequeño equipo de detección de frecuencias. Estaban captando una señal continua, como una voz deformada diciendo la misma frase una y otra vez, pero a gran velocidad. Permanecemos. Permanecemos. No miren atrás. No miren atrás. Permanecemos. Las paredes vibraban. No era eco. Era un llamado. Y entonces lo vieron. Una figura idéntica a la que Nicolás había visto aquella noche. Esta vez, estaba acompañada por otras. Caminaban sin tocar el suelo, y emitían un sonido como si múltiples voces hablaran desde lo profundo de la tierra. Renata alzó la cámara térmica. Lo que registró la dejó sin aliento, no había una figura. Había miles. Esperando. Congeladas en la oscuridad. Antes de escapar, algo llamó su atención. Una estructura cilíndrica, como un ataúd vertical, semioculta en la pared. Nicolás lo tocó, y este se abrió solo. Dentro estaba el cuerpo de una mujer, con un traje térmico. Y una etiqueta en su pecho, PCS, sujeto beta 7. Era Paula. O lo que quedaba de ella. Sus ojos estaban abiertos, y sus pupilas completamente negras. Pero lo más aterrador fue que sonrió débilmente, como si hubiera estado esperando el momento. Sus labios se movieron sin emitir sonido. Renata grabó la imagen. Nicolás cayó de rodillas. En ese instante, todas las figuras se acercaron lentamente. Y la luz volvió a envolverlos. Solo Renata logró salir del cerro. Nicolás desapareció esa noche. Pero semanas después, un canal de conspiración de YouTube subió un video que fue eliminado a las pocas horas. Se veía una cámara grabando desde el interior de una cueva. A lo lejos, un hombre caminaba hacia una figura brillante. Y una voz femenina, rota y entrecortada, decía: permanecemos. Y tú, ya eres uno de nosotros. 14 meses después de la desaparición de Nicolás Torres en el Cerro de la Virgen, una cámara de seguridad de un pequeño hospital rural en Durango captó algo imposible. A las 3:17 de la madrugada, un hombre entró por su propio pie al área de urgencias, completamente desnudo, cubierto de tierra negra y sangre seca. No tenía identificación. No hablaba. Solo repetía en voz baja: permanecemos, permanecemos. Lo internaron de inmediato. La ficha médica registró algo inquietante. El sujeto tenía signos de exposición a radiación desconocida, 3 orificios cicatrizados en la base del cráneo, y su temperatura corporal se mantenía constante en 31.7 grados centígrados, como si no respondiera a los mecanismos biológicos humanos. Un técnico lo reconoció tras ver las noticias de su desaparición, era Nicolás Torres.
Cuando Renata Calderón se enteró del hallazgo, viajó al hospital. Pero al llegar, el lugar ya había sido evacuado. Todo el personal fue silenciado. El sitio fue sellado por una organización privada llamada Absalon Institute, que alegaba una emergencia biológica no divulgada. Nadie en el gobierno dio explicación alguna. Renata, desconfiada, comenzó a investigar. Descubrió que Epsilon no era nueva. Tenía registros en expedientes clasificados de los años 70, vinculados con apariciones en Puebla, Sonora y Zacatecas. Y en todos los casos, siempre había tres patrones. Una señal de baja frecuencia detectada días antes. Desapariciones sin rastro en zonas rurales. Regresos, con mutaciones sutiles. En esos informes, aparecía una palabra repetida como código interno. Infiltración bioconsciente. Renata logró infiltrarse en un foro privado de antiguos trabajadores de Epsilon. Uno de ellos, bajo el alias Nautilus, le compartió un documento clasificado, el Informe de Cuarentena 97Z. En él se describía a Nicolás como sujeto persistente tipo B, estado intercambiado. El término intercambiado heló la sangre de Renata. Según el informe, aquellos que habían estado en contacto directo con las entidades no volvían iguales. No al 100%. Lo que regresa puede conservar los recuerdos, incluso la voz y el rostro. Pero la conciencia original ha sido absorbida. Lo que queda es una réplica funcional alojada dentro de una carcasa biológica. Un receptor. Más adelante en el documento, otra frase se repite. Ya no son nuestros. Son nuestros ojos. Renata logró contactar con un ex técnico de Epsilon que había trabajado en una instalación subterránea cerca de Sombrerete, Zacatecas. Allí, según dijo, mantenían en aislamiento a los recuperados. Accedió a llevarla a una zona abandonada donde, tiempo atrás, se habían hecho grabaciones de comportamiento de sujetos tipo B. Lo que vio allí la dejó marcada para siempre. En una celda antigua, aún había marcas en la pared. Raspaduras, frases escritas con sangre seca. No soy él. Me veo, pero no estoy. Ellos me usan para ver. Y una frase más grande, escrita con una precisión inhumana, grabada con lo que parecían uñas metálicas. Cuando veas a uno de nosotros, no mires atrás. Días después, Renata recibió una memoria USB dejada en el buzón de su casa. El remitente, NT. Dentro había un solo archivo de video. En él, Nicolás, aparentemente en una habitación oscura, hablaba directamente a cámara. Su rostro era idéntico. Su voz, casi igual. Pero algo en sus ojos no estaba bien. Renata. Ya no queda mucho tiempo. Me usaron para abrir una puerta. Una que no puede cerrarse. No venían del espacio. Siempre han estado aquí. Debajo. En el ruido, en el eco, en la vibración. Cada uno de nosotros fue una prueba. Un punto de acceso. Ahora son parte de nosotros. O nosotros, de ellos. Yo soy uno de ellos. Pero aún me queda un poco de mí. Van a venir por ti. Por todos los que escucharon. La señal no se puede apagar. La próxima vez que los veas, no los enfrentes. No corras. Y por todo lo que creas, no mires atrás. La pantalla se volvió negra. Un pitido agudo sonó en los altavoces. El mismo que Nicolás había escuchado en la carretera. Desde ese día, Renata desapareció. Su departamento quedó intacto, excepto por un detalle: una pared tenía un solo mensaje escrito con carbón. Permanezco. Y tú también. La historia no murió con Renata.
Un joven periodista de sucesos paranormales llamado Isaac Marín, originario de Monterrey, comenzó a indagar tras recibir un sobre anónimo que contenía un USB con los 3 videos anteriores, un fragmento de hueso con marcas grabadas a láser, una nota escrita con letra temblorosa que decía: la puerta ya está abierta. No te acerques. Pero si lo haces, no mires atrás. Isaac, escéptico pero intrigado, comenzó a investigar en foros cerrados. Descubrió un patrón inquietante. En los últimos 6 meses, 11 personas que habían compartido o analizado estos archivos desaparecieron sin rastro. Otras 4 murieron de formas extrañas, todos con el mismo síntoma antes de fallecer: perforaciones circulares en la base del cráneo. En su investigación, Isaac dio con un contacto, un exlingüista militar llamado Horacio Millán, quien había trabajado con Epsilon bajo un programa llamado Proyecto Eclipse. Horacio, deteriorado y paranoico, aceptó hablar solo una vez, en un parque público, y le dijo: el error fue intentar entenderlos con nuestra lógica. Ellos no operan en el tiempo como nosotros. No nos observan, nos escuchan desde dentro. Cuando uno de nosotros cae, ellos lo ven todo. Le mostró un documento filtrado, un mapa global con centros de resonancia, lugares donde las manifestaciones eran más intensas. Todos alineados con fracturas tectónicas profundas. Las grietas son puertas. No hacia abajo, sino hacia adentro. Y si alguna vez escuchas el zumbido, no mires atrás. Eso activa el intercambio. La transferencia. Isaac le preguntó qué pasaba si alguien lo hacía. Horacio bajó la mirada, se quitó la gorra y mostró una cicatriz en forma de espiral detrás de su oreja. Yo lo hice. Y desde entonces, tengo otra voz en mi cabeza. No es mía. Es mía, pero no soy yo. A través de un acceso clandestino, Isaac obtuvo una grabación hecha por un dron militar en Groenlandia, donde supuestamente apareció un portal resonante. En el video, el dron sobrevuela un campo de hielo completamente circular, en cuyo centro se forma una grieta que no proyecta sombra. A través de cámaras térmicas se ven figuras humanoides congeladas dentro del hielo, con los ojos abiertos. La imagen se distorsiona cuando el dron se acerca. Y en el último fotograma, antes de cortarse la señal, aparece una figura en primer plano. Es Nicolás Torres, pero mucho más delgado, pálido y con los ojos completamente negros. Se escucha su voz distorsionada. No es atrás donde está el horror. Es adentro. Obsesionado, Isaac siguió las coordenadas encontradas en los archivos de Epsilon hasta un antiguo pozo en el desierto de Sonora, sellado por una placa de concreto militar. Esa noche, el zumbido regresó. Las cámaras de su celular se apagaron. Y una figura apareció a su espalda, inmóvil, como esperándolo. Temblando, Isaac grabó su última entrada de voz. Está aquí. Puedo sentirlo. Es como si siempre hubiera estado detrás. Me ha seguido toda la vida, y si nunca fui yo mismo, y si esta vida es solo un espejo. Y entonces lo hizo. Se dio la vuelta. Lo miró. Lo que vio no puede describirse como algo humano. Era el mismo. Pero no del todo. El otro Isaac sonreía. Sus pupilas estaban dilatadas, como si dentro de ellas hubiera un pozo sin fondo. Y dijo: gracias por abrir la puerta. Isaac cayó de rodillas. Sangre brotó de sus oídos. Su cuerpo convulsionó. Y su respiración se detuvo. Minutos después, se levantó. Mismo rostro. Misma voz. Pero cuando habló de nuevo a la cámara de su celular, dijo: hola. Soy Isaac Marín.
Y quiero contarles lo que realmente ocurre en este mundo. Pero primero, necesitan escuchar algo. Activó un archivo. Era el zumbido. Aumentado. Potenciado. Miles de personas lo escucharon esa noche en su canal. Miles de personas miraron atrás. Desde ese día, comenzaron a surgir reportes globales de gente que afirmaba sentir presencias internas, voces que les dictaban cosas al oído mientras dormían, o imágenes compartidas en sueños colectivos. Las autoridades declararon todo como un hoax. Pero los desaparecidos aumentan. Las cámaras de seguridad siguen captando figuras estáticas. Y todos los que las ven, hacen lo mismo. Se detienen. Giran lentamente. Y miran atrás. Y tú, si alguna vez escuchas un zumbido bajo, metálico, como un murmullo enterrado bajo la tierra, no mires atrás. Porque puede que tú no hayas vuelto solo. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.